Bueno, y la próxima semana la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continuará analizando la reforma tributaria. Uno de los puntos que incluyó el proyecto son normas anti-evasión y elusión. Y para conversar precisamente de este tema nos acompaña aquí a esta hora la académica de la organización Poverty Action Lab de la Universidad de Harvard, Dina Pomerantz. Dina, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí conversando con nosotros. Gracias por la invitación. Dina, de acuerdo a los estudios que ustedes han hecho, ¿cuánto pierde una economía en desarrollo por la evasión y la elusión? Es muy importante la parte que pierde por la evasión y la elusión. Más desarrollado un país está, en general, más información tiene la agencia tributativa y entonces hay menos evasión. Chile, de hecho, se destaca por un mayor cumplimiento que otros países a nivel comparable de desarrollo, pero igual siempre sigue mucho espacio para mejorar. Si pudiéramos estimar el porcentaje o una cifra, ¿cuánto podríamos decir que es hoy la evasión en Chile? No me acuerdo las cifras exactas, pero sé que en los últimos años sí ha aumentado un poco por varias razones. A veces es difícil saber por qué se da eso y por esto justamente es donde los estudios rigurosos y las colaboraciones con personas del mundo académico pueden ayudar a entender mejor por qué esto se da y cómo podemos mejorarlo. Ahora, ¿hay medidas y herramientas que sean eficientes, de acuerdo a los estudios comparados que han hecho ustedes, para reducir y rebajar la evasión y la elusión? Sí, creo que hay varios temas. Un poco en lo que son las pequeñas empresas, existe un poco lo que se entiende la evasión común y corriente, por ejemplo, no entregar boleta para evadir el IVA, ese tipo de cosas. Cuando ya vamos a las empresas mucho más grandes o internacionales, ahí vamos a figuras de elusión y mucho más complejas y donde es muy importante que el Servicio de Impuestos pueda contar con un departamento de especialistas que están al mismo nivel que los abogados del servicio privado, de los sectores privados, para poder captar lo que se está creando como figuras de elusión. Y entonces yo creo que con la nueva reforma estos dos elementos están muy bien preparados porque tanto se quiere dar más medios al Servicio de Impuestos Internos para tener presencia de fiscalizadores en la población en general y se está creando áreas especializadas en lo que es la evasión internacional y los negocios grandes. Ahora, ustedes vienen trabajando también como Universidad de Harvard con organizaciones chilenas. Una de ellas es Impuestos Internos, precisamente para dotarlas, para mejorar estas herramientas y para mejorar las que tienen. En ese sentido, ¿cómo ha sido esta colaboración, este trabajo en conjunto y qué es lo que tendría que hacer Impuestos Internos? Porque muchas personas dicen que la reforma podría ser tan compleja que para Impuestos Internos sea aún más difícil pesquisar la evasión y la elusión. Sí, por esto yo creo que es muy bueno que está previsto en la reforma de al mismo tiempo aumentar la información que tiene y la capacidad que tiene el Servicio de Impuestos de fiscalizar. Y por lo que dice usted, por la complejidad que tiene la temática, es muy bueno que está previsto también aumentar la posibilidad que tiene el Departamento de la Subdirección de Estudios del Servicio de Impuestos. Yo me ha tocado trabajar con ellos y ha sido un gran placer. Yo vine como estudiante de doctorado en el 2007, muy como nueva, esa era mi primera grande investigación y de verdad he estado súper impresionada con la capacidad que tiene la gente interna ahí y por esto es que yo he seguido viniendo y ahora de profesora sigo viniendo con todo mi equipo de investigación para trabajar justamente con ellos. Entonces estoy como bastante optimista de que este servicio de impuestos tiene la capacidad de estar al nivel que se requiere por esta reforma. Ahora, ¿cuáles son los mayores o los mejores incentivos para llamar a las personas y a las empresas a pagar los impuestos? Ustedes han hecho estudios comparativos y han hecho también ejercicios. Sí. Hemos hecho un estudio donde mandamos aleatoriamente alguna información sobre actividades fiscalizadoras
pendientes que tiene el servicio ante estas empresas, y con esto se podía ver qué tipo de empresa reacciona más ante un aumento del riesgo de ser fiscalizado. Y con esto el servicio de impuestos puede incorporarlo en sus indicadores de riesgo para ir entendiendo el comportamiento del contribuyente y las figuras de evasión que existen. Ahora, ¿hay sectores que respondan mejor ante estos estímulos? Sí, estos estímulos hemos visto que las empresas chicas responden mejor, y como lo he dicho antes, yo creo que para las empresas grandes ya necesitamos una diferente capacidad de fiscalizar. Por esto es tan importante que cuando aumenta la sofisticación de la elusión, que también aumentan los recursos del servicio. Porque eso es lo que también se discute en estos días. Junto con la reforma tributaria también se estará estudiando cómo poder hacer la trampa y poder evadir o pagar menos. Siempre claro. Es lo que se trata. De acuerdo a lo que has estudiado de esta reforma tributaria, de este proyecto, ¿se están tapando esos espacios para que no se pueda evadir, sobre todo pensando en las grandes empresas? Sí, a mí me parece que sí, y hasta antes de la reforma, cuando miramos ahora, recientemente han salido muchas noticias del Servicio de Impuestos sobre casos de grandes empresas que ellos han podido castigar y pues, entregar problemas. Entonces, a mí me parece que hay una grande resolución de sí ir a los grandes. Yo creo que hay que destacar que la evasión es súper importante por tres razones. Primero, es súper grande el monto. En Chile se estima que más o menos la evasión es igual de grande que la recaudación adicional que se está esperando de la reforma. Y esto es malo por tres razones. Primero, lo más obvio es que se pierden recursos para el Estado, para construir colegios, para la reforma educacional, etcétera. Pero adicionalmente esto es un problema para la justicia social, ¿cierto? Si algunos pagan y otras no, entonces la gente no se siente tratado bien en la sociedad. Y tercero, y esto a lo mejor a veces uno no piensa, esto lleva a distorsiones en la economía entre actividades económicas que están muy fiscalizados y tienen que cumplir, y otros donde es más fácil evadir, y esto lleva a distorsiones económicas. Y yo creo que porque hay estas tres razones, y es por esto que en el mundo político, donde hay mucho desacuerdo en varios otros temas de la tributación, están todos de acuerdo que la evasión sí hay que reducirla, porque está malo para el crecimiento, está malo para la justicia social y malo para las obras públicas. Sin embargo, pese a este diagnóstico que tú haces y que comparten muchos sectores políticos, existe los llamados paraísos fiscales. Hablábamos antes de la entrevista de esto. Sí. Y legalmente no hay problema con ellos, y es la herramienta perfecta para los grandes, precisamente, para evadir y eludir. Sí, pero sí hay límites a lo que se puede. Por ejemplo, está el tema de los precios de transferencia. Yo no puedo, por ejemplo, si tengo exportaciones con empresas relacionadas, de repente venderlo a un precio tan barato que las utilidades quedan con la empresa relacionada. Entonces, el servicio ahora está armando nuevas fuerzas para justamente controlar mejor este tipo de elusión, y no solamente de evasión. Yo creo que en las nuevas normas de elusión que están previstos, este tipo justamente de problemas se puede atacar mejor. Uh-huh. Y por último, para ver cómo estamos, siempre nos gusta medirnos en el ranking en esta materia. ¿Chile es un país elusor? Yo diría con otros países, comparado a este nivel de evasión, no, pero siempre hay que estar al día, aumentar las fuerzas, porque si dejamos de controlarlo, se nos puede escapar. Hay que revolver al nivel que teníamos hace algunos años. Muy bien. Dina Pomeranz, académica de la Universidad de Harvard, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hablando de este tema importante. 7.200 millones son los que se van en elusión, sobre todo, especialmente del IVA, y es casi la misma cifra que la recaudación que se pretende con la reforma tributaria. Por eso la importancia de estos estudios. Muchísimas gracias. Gracias. Son ya las 7 de